de la materia de histología, vamos a hablar de lo que es la fisiología celular. ¿Me logran escuchar, ver? Sí, doctora. Ok, empezamos entonces. Ya los veo desanimados. ¿Qué ha pasado? No estén así, ¿ah? Les falta todavía 2 exámenes a darle duro, a estudiar. No queda de otra. Si es la carrera de medicina, es masoquista. Más duro te da, más quieres estar en medicina. Entonces, pues no se rindan, no hay que rendirse hasta el final. Empezamos entonces con lo que es la fisiología celular. Hoy día vamos a hablar de lo que es el metabolismo celular como tal. El metabolismo celular no es más que un conjunto en donde todas las reacciones químicas que ocurren serán dentro de lo que es la célula, como pueden apreciar en la imagen. Y estas reacciones que se llevan en el proceso van a permitir que la célula se mantenga viva, crezca, o sea, permitir su crecimiento, reparación y funcionamiento. Representa la base funcional de lo que es la actividad celular. Y además o sea, es una manera que la célula transforme los nutrientes que el ser humano ingiere a través de la nutrición en lo que será energía, que bien conocemos que la energía a nivel celular es denominada el ATP. O sea, lo que uno ingiere con la dieta se convierte a nivel celular y por los procesos químicos en energía, que no es más que el ATP, y productos útiles para lo que será la célula y a estos procesos metabólicos celulares. Entonces, aquí vamos a tener la clasificación que tiene este proceso químico, como es el proceso metabólico, ¿no? Se clasifica en dos vías, en dos fases, ¿ya? Que es la fase del anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es o sea, es la fase constrictiva de lo que es este metabolismo celular. ¿Consiste en qué? Consiste en la síntesis de moléculas complejas, o sea, como ser proteínas, lípidos y ácidos nucleicos a partir de moléculas simples. O sea, convierte de complejo a simple. Aquí se usa energía. Como pueden ver en la imagen, en el esquema, ¿ven? Hay uso de energía en el proceso que es denominado anabolismo. ¿Para qué? ¿Para qué usará la energía? Para fabricar moléculas grandes, como ya hemos dicho, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, a partir de otras simples. Es de complejo a simple. Esto es esencial. Esta etapa es esencial para la reparación y mantenimiento de la célula, así como su crecimiento. Ahora, la etapa del catabolismo. Esta no es más que la fase degradativa de la célula. En esta fase la célula rompe la molécula grande como carbohidrato o grasa para poder obtener lo que es energía. ¿Ya? Esa energía, como pueden ver en la imagen de catabolismo, se libera en forma de ATP, que luego será utilizada en el anabolismo y otras funciones celulares. ¿Ya? Entonces, implica la descomposición de moléculas grandes a otras más simples. Ahora, está también para este proceso, para estas fases, para que esto ocurra, se usa
el adenosintrifosfato, que no es más que denominado el ATP, conocido como energía. Esta es pues la molécula energética de la célula, ¿ya? Se produce en el catabolismo y se gasta en el anabolismo, si se dan de cuenta. En el, en el, en el catabolismo se produce energía y en el anabolismo se usa esa energía. Así de simple, niños. No se hagan líos, eso tienen que entender por esas definiciones. Ahora, la localización histológica de los organelos que ya bien hemos llevado en la primera parte es muy importante porque cumplen funciones importantes, claves para lo que tiene este papel específico de lo que es el metabolismo celular. Por ejemplo, las mitocondrias son centrales para este proceso de lo que es la energía de la célula. Aquí en las mitocondrias va a ocurrir lo que es el catabolismo aeróbico, es decir, la producción de ATP mediante el ciclo de Krebs, que vamos a ver posteriormente el ciclo de Krebs a la otra semana, bueno, a la otra clase, perdón, el día jueves, así como también el ciclo de respiratorio, ¿ya? Entonces, en las mitocondrias, el sitio principal del catabolismo aeróbico será el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿no? Ciclo respiratorio. Ahora, el citoplasma es el lugar donde se da lo que es la glucólisis. La primera etapa de obtención de energía será en lo que es el citoplasma. También van a ocurrir reacciones anabólicas en lo que es el citoplasma, donde se van a formar las moléculas grandes, y esas van a ser en un inicio. Ahora, a nivel del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, trabajan juntos por si acaso estos dos, va a ocurrir que la modificación y transporte de lo que serán las proteínas y lípidos, que son esenciales para funcionar, para el funcionamiento de la célula, que están en relación con el metabolismo celular. Ahora, a nivel del peroxisomas y lisosomas, ¿qué es lo que va a ocurrir? A nivel de estos peroxisomas y lisosomas actúan, a ver, como los sistemas de limpieza de la célula, que van a participar en la oxidación, degradación y reciclaje de los componentes celulares dañados o innecesarios para la célula, ¿ya? Ahora vamos a hablar cómo se regula este metabolismo celular, cómo será la regulación. Los nutrientes que el ser humano ingiere, bueno, la disponibilidad que tiene cada ser humano, va a ser dependiente ¿de qué? ¿De qué? Simplemente de lo que es el proceso del metabolismo celular, que está regulado ¿por qué? Va a estar regulado por la disponibilidad de nutrientes que tiene cada ser humano. Van a intervenir en este proceso hormonas, como ser la insulina, glucagón, tiroxina y el cortisol. También va a haber un estado energético o celular denominado relación ATP y ADP. Ahora, también van a intervenir las hormonas metabólicas dependiendo siempre de la coordinación tisular. Por ejemplo, en el hígado, ¿qué va a haber? Se va a regular lo que es la glucosa, lípidos y aminoácidos. A nivel muscular, como el músculo usa bastante energía, bastante ATP, ¿qué va a ocurrir? Va a utilizar de esta manera, como usa bastante energía, va a utilizar glucosa y ácidos grasos para poder regular, ¿no? El metabolismo celular. Ahora el cerebro es dependientemente exclusivo de usar energía. Entonces usa pues glucosa. El tejido adiposo
se va a almacenar en forma de triglicéridos. En sí, el metabolismo no es algo que ocurra solo dentro de una célula, sino que es un trabajo en equipo entre los diferentes tejidos que van a estar dirigidos y en contacto por hormonas, enzimas y condiciones que los nutrientes y la energía dispongan. Ahora vamos a hablar de la vía metabólica. Esto es muy importante para nosotros como histología, porque la estructura de un tejido nos dice qué vía metabólica usa preferentemente. Un miocito, por ejemplo, podemos decir, como bien saben ustedes, el miocito es una célula muscular que está repleta de mitocondrias, ¿ya? ¿Por qué? Porque la célula muscular tiene, o sea, más mitocondrias porque necesita mucha energía para poder realizar lo que es el movimiento de cada ser humano, ¿ya? Entonces, estas mitocondrias necesitan mucha energía y esta energía tiene que ser rápida. Y este proceso, este metabolismo va a ocurrir en lo que es el ciclo de Krebs y en lo que se conoce como la fosforilación oxidativa o también ciclo respiratorio. Entonces, va a depender mucho así, va a diferir del tipo de célula. Podemos decir en un hepatocito va a ser diferente, en una célula neuronal, célula nerviosa va a depender exclusivamente de lo que es la glucólisis y así, etcétera. Entonces, conocer esta vía metabólica nos va a ayudar a entender el por qué las células de diferentes tejidos tienen distintas formas y cantidades de organelos. Ya les acabo de dar el ejemplo que el tejido muscular, o sea, tiene bastantes mitocondrias, que es un organelo. ¿Por qué? Porque necesita bastante energía. Entonces, la función de cada tejido va a determinar la necesidad de ATP y la estructura. Entonces, en estas vías metabólicas van a tener muy importante, o sea, va a entrar en juego muy importante lo que es el proceso de la glucólisis. Este proceso de la glucólisis ocurre en lo que es el citoplasma, que genera piruvato y ATP, que es la energía en el proceso de la glucólisis. Ahora, también va a estar en relación con lo que es el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs ocurre a nivel mitocondrial, que oxida la acetil-CoA en CO2 más nicotinamida adenina nucleótida, que en su forma abreviada es conocida como la NAD. También interactuará en esta vía metabólica celular lo que es la fosforilación oxidativa en membranas mitocondriales internas, en donde se va a producir la mayor parte de lo que es la energía, el ATP. También la beta-oxidación de ácidos grasos y síntesis proteicos según las demandas celulares. Van a intervenir en lo que es en esta vía metabólica celular. Ahora, vamos a hablar de lo que es el catabolismo de la glucosa. Mm, Esto es importante, ¿no? Porque las células necesitan mucha energía, como las células musculares que les acabo de mencionar, las neuronales también, están llenas de mitocondrias. Su forma, abundancia nos indican que son expertas para poder realizar este segundo paso para generar ATP de manera eficiente, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que es el catabolismo de la glucosa. Mm, El catabolismo de la glucosa será un proceso mediante el cual la célula degrada la molécula de glucosa para obtener energía utilizable en forma de
ATP, que sería la energía celular. ¿Esto en dónde? En el citoplasma. La glucosa sufre lo que es el proceso de lo que es denominado glucólisis, transformándose en piruvato que posteriormente, en presencia de oxígeno, ingresa a lo que es la mitocondria para poder continuar su degradación a través de lo que es el ciclo del ácido cítrico o también denominado ciclo de Krebs. Y la cadena respiratoria, que ya les he dicho que también tiene otra denominación. Entonces, este catabolismo de la glucosa va a tener tres etapas fundamentales para poder realizar este proceso. El primero será la etapa de glucólisis. Esto ocurre, como pueden apreciar en la imagen, en el citoplasma. Ahora, la segunda etapa que deben de conocer es el ciclo del ácido cítrico o de Krebs. Grábense muy bien eso. El ciclo de Krebs, o también denominado ciclo del ácido cítrico, ocurre en la mitocondria. La tercera etapa. La tercera etapa es donde ocurre la fosforilación oxidativa, o también denominada cadena respiratoria. Esto ocurre en la membrana interna mitocondrial. Así de simple. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso neto de lo que es la glucólisis. Ya hemos dicho, como aquí hemos dicho, ¿dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma. Ahora vamos a empezar a desarrollar lo que son estas etapas. Hay varios tejidos que dependen de lo que es este proceso denominado glucólisis. Algunos tejidos van a usar lo que es la glucólisis como su fuente principal de energía. Como por ejemplo vamos a tener los eritrocitos. Estos eritrocitos son glóbulos rojos, ¿no? No tienen mitocondrias en su interior. Dependen totalmente de este proceso denominado glucólisis. Ahora, a diferencia del cerebro, el cerebro necesitará energía constante y rápida. Ahora, el músculo estriado durante el ejercicio intenso, ¿qué es lo que pasa? Hay una producción de ácido, bueno, de lactato. ¿Por qué? Porque al hacer lactato, al hacer ejercicio uno, pues no está oxigenando adecuadamente. Pues, por ende, no es nomás hacer ejercicio ahí, matarse haciendo todos los días ejercicio, no, porque hacen que produzca ácido láctico, hacen daño a su músculo. Todo es con medida, niños. Entonces, tenemos que la glucólisis es la vía metabólica fundamental para la utilización de la glucosa en todos los tejidos. Ya hemos dado el ejemplo del tejido hemático y nervioso, el cerebro. Esto ocurre, ya hemos dicho, en el citosol, citoplasma. Puede operar en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, ¿ya? Este es para varios tejidos el núcleo, o sea, bueno, es el centro energético celular principal. Puede ser considerado. Bien importante porque provee ATP incluso en ausencia de oxígeno. O sea, incluso cuando ustedes están haciendo mucho ejercicio, bueno, pese a eso, provee de ATP, energía, ¿no? Y asegura la supervivencia tisular de esta manera, en situaciones incluso hipoxémicas o anoxia. Entonces, ya les hemos dado los ejemplos de los tejidos que utilizan, ¿no? Como energía especial, específica de lo que es la glucólisis. Ahora vamos a ver las fases de lo que es la glucólisis.
Las cis van a ser dos. Creo que se ha pasado. Ah, aquí está. Perdón, no era la fácil. Era, después de la glucólisis, vamos a ver la importancia fisiológica y clínica que tiene esto, ¿ya? A nivel de los tejidos, ¿no? Como varios tejidos van a depender de este proceso, como por ejemplo el cerebro depende exclusivamente de la glucosa. Los eritrocitos no poseen mitocondrias, por ende, depende de este proceso también, ¿no? Es muy importante, por ende, ¿no? Hay tejidos que van a usar como fuente de energía principal este proceso denominado glucólisis. Ahora, para este proceso hay una adaptación metabólica que ocurre. Y esta adaptación metabólica va a permitir generar energía durante, dependiendo, ¿no? El ejemplo de tejido muscular, dependiendo si hay un ejercicio intenso o un proceso de hipoxia, entonces se va a adaptar. Este proceso de la glucólisis va a adaptarse, ¿no? Si hay hipoxia o anoxia. Entonces, las implicaciones clínicas son importantes. ¿Por qué? Porque pueden haber deficiencias enzimáticas en este proceso de lo que es la glucólisis, como puede haber deficiencia de las enzimas exocinasa, piruvatocinasa, fosfofructosinasa. Esto que cuando hay deficiencias de estas enzimas puede ocurrir lo que es la anemia hemolítica, en donde las células rojas se van destruyendo, ¿no? Se van rompiendo. Es anemia hemolítica eso. O en procesos de fatiga muscular. ¿Por qué? Porque está el tejido muscular, digamos, sin oxígeno, ¿no? Ahora, en las células cancerígenas, las células tumorales aceleran lo que es la glucólisis. Y esto conocido como un efecto de Warburg, ¿ya? Que produce ¿qué? Más lactato y acidosis, ¿ya? O sea, hay una aceleración de lo que es la glucólisis a nivel de las células cancerígenas. En sí, esta glucólisis es como que la célula asegura su funcionamiento incluso cuando hay escasez de oxígeno. Ahora sí pasamos a lo que es las fases de la glucólisis. Existen dos fases principales en lo que es el proceso de la glucólisis. La principal es la fase de inversión de energía. La segunda es la fase de generación de energía. En la fase de inversión de energía, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir lo que es el proceso de consumo de dos ATPs. Dos ATPs. Fosforilación inicial de la glucosa en glucosa 6-fosfato por las enzimas exocinasa y glucosinasa. También va a ocurrir lo que es la formación de la fructosa 1,6-bifosfato por la enzima fosfofructosinasa 1, que es el que va a regular, es el que va a regular, ¿no? Este proceso. Ahora, en la segunda fase, que es la generación de energía, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una producción de 4 ATPs, pero va a haber una ganancia neta, pese a que se esté produciendo 4, solamente se va a ganar en este proceso 2 ATPs. Eso, cuidado, ¿no? Eso es como que para pescarlos en un examen, ¿no? Producen 4, pero solo se gana 2, ¿ya? Entonces, en este proceso también ocurrirá lo que es la oxidación de lo que es el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3 bifosferato. ¿Por qué? Por el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que depende de lo que es el NAT. También existirá la formación de ATP a nivel del sustrato por fosfoglicerato sinasa y piruvato sinasa. Habrá un producto final en esta fase que se reduce al lactato, esto en lo que es el proceso anaeróbico, y se oxidará acetil-CoA en lo que se denomina
aerobiosis. Ahora, en condiciones anaeróbicas, el NAT no puede reoxidarse o sea, en la mitocondria. Y el piruvato se convierte en lactato por la lactato deshidrogenasa, regenerando lo que es la nata. Entonces, esto va a permitir, todo este proceso permite eh, con menor rendimiento energético que haya la ganancia neta de 2 ATPs. Ahora vemos aquí la imagen. Todo lo que hemos dicho en la diapositiva en letras, vemos acá ya en la imagen. Vemos la fase 1, ¿ya? Donde es la inversión de energética, donde pues gastamos ATP. La célula invierte 2 ATPs para activar la glucosa. Se transforma la glucosa en fructosa 1,6 bifosfato. Si se dan de cuenta, es como pagar para entrar a un parque de diversiones o pagar para entrar a algún lugar, ¿no? Ahora, la fase de generación de energía. Aquí es como una recuperación y ganancia. Producimos 4 ATPs, pero solamente terminamos ganando 2. O sea, la fructosa 1,6 bifosfato se va a dividir en dos moléculas de piruvato. Pueden ver ahí, 2 moléculas de piruvato. Entonces, producimos 4 ATPs, como dijimos, pero no gastamos 2. La ganancia neta solamente es 2. Producimos 4, pero no gastamos los 4, solamente gastamos 2. Entonces, nos quedamos solo con 2. Ahora, también ganamos 2 NATs, que son las transportadoras de energía de la célula, ¿no? Entonces, gastamos solamente 2 de los 4 que producimos, ¿no? Y la ganancia neta del ATP, de la energía, será solo 2, más 2 NAT. La ganancia neta es 2 ATPs más 2 NAT. Eso entonces. Entonces, la glucólisis es como un negocio inteligente. Primero invertimos un poco de ATP y luego recuperamos el doble de ATP y luego nos quedamos con la mitad ATP. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de lo que, no sé por qué se da, tejidos y condiciones metabólicas que ocurren a nivel tisular. Existen tejidos que producirán lactato, como por ejemplo podemos ver el músculo estriado. Este músculo estriado cuando produce lactato, yo les he dicho en ejercicio intenso, cuando hacemos ejercicio intenso, esta célula se queda sin oxígeno suficiente y de esta manera se produce lo que es el lactato. ¿El lactato para qué? Este lactato se produce como un plan B, se podría decir, un plan B de energía, como un sustrato energético lo produce. Los eritrocitos también, como no tienen mitocondrias, lactato, porque no tienen mitocondrias. Es la única opción que tiene el eritrocito. Ahora, tejidos que consumen lactato, ¿quiénes van a ser? El hígado, el corazón. El hígado recicla el lactato para hacer una nueva glucosa en el proceso denominado gluconeogénesis. Consume lactato. El hígado y el corazón consumen, reciclan lactato para oxidación en gluconeogénesis para convertirlas en glucosa. Ahora, el corazón usa el lactato combustible alternativo. Ahora, existen patologías como shock séptico, cáncer, estado caquético, que es cuando la génesis hepática, y de esta manera, en estos procesos clínicos delicados, porque un choque séptico es delicado, neoplasia, estado caquético
es un estado delicado, la célula sale como deudora de oxígeno. Entonces, pues se producen más lactatos, si se dan de cuenta. Ahora vamos a hablar de lo que es la regulación de la glucólisis. Entonces, para este proceso existen tres enzimas claves importantes para su control. Tenemos la primera que es la hexoquinasa, glucosinasa, que es como que la guardián de la entrada. Tipo de control que tendrá retroinhibición. No tendrá activadores, pero sí tendrá inhibidores, como ser la glisfosfato. Esta glucosa 6-fosfato es la que o sea, cuando dice, digamos, hay suficiente glucosa, hay suficiente energía, digamos. Es como que, un ejemplo, como dejar de meter, o sea, es como al coche, digamos, le metes bastante gasolina y el tanque está lleno y dice, ya hay suficiente gasolina. Entonces, el 6-fosfato es el que le frena a que vaya, o sea, siga ocurriendo lo que es este proceso de la glucólisis, digamos. Es el regulador, ¿no? A través de la enzima exocinasa, glucosinasa. Tenemos la segunda enzima, que es la fosfofructoquinasa 1, en abreviación PK1, PFK1. Es como, este es el tipo de control que tiene esta enzima será alostérica, energético. Es como el termostato, si se dan de cuenta. Alostérica, energético. Entonces, es como un termostato. Sus activadores serán el AMP, que es, ya saben ustedes, el adenosín monofosfato, y la fructosa 2,6-bifosfato. Los inhibidores serán pues el ATP y el citrato. También estará la enzima piruvatocinasa en relación de la regulación de lo que es el proceso de glucólisis. Esta enzima piruvatocinasa actúa como el control final, ¿ya? Se activa con ADP, fructosa y fosfato, se frena con ATP y acetil-CoA. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tipo de control es energético y hormonal. Sus activadores, les he dicho, ADP, fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, ¿quiénes lo frenan? ¿Quiénes lo inhiben? El ATP, adenosintrifosfato y acetil-CoA. Y así. Y tenemos tipos de tejidos también en donde vemos que la regulación va a ser hormonal, o sea, va a ser una regulación hormonal por insulina y glucagón. Tejidos de gluconeogénicos como usan enzimas diferentes para poder revertir pasos irreversibles. En estos tejidos gluconeogénicos van a ser en donde participen estos tipos de enzimas. Ahora vamos a ver lo que son las derivaciones específicas de lo que ha sido este proceso de la glucólisis. Esta ruta de 2,3-bifosfoglicerato, también denominado BPG, 2,3-BPG, es como una ruta especial. Por ejemplo, podemos poner a los eritrocitos. Tienen una desviación en la glucólisis que produce 2,3-BPG en la molécula que funciona como regulador en la entrega de oxígeno, ¿no? Entonces, esta ruta 2,3-bifosfoglicerato en los eritrocitos no va a ser más que la que regula la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, la importancia clínica de esta ruta específica es que aclara por qué en casos de hipoxia o anemia, ¿no?, se facilita la liberación de oxígeno de tejidos. En sí, los eritrocitos sacrifican parte de su producción de ATP para producir lo que es el 2,3-BPG
y así poder optimizar la entrega de oxígeno a los tejidos. Como bien saben, nosotros somos células y tejidos, el ser humano. Entonces, ¿quién nos da el oxígeno necesario? La sangre. La sangre. Los glóbulos rojos llevan el aporte de oxígeno necesario a todo el sistema tisular. Entonces, hasta aquí vamos a ver, niños, con todos los grupos, hasta aquí se está viendo. Desde el día jueves vamos a ver lo que es la decarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Entonces, me despido.